A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Como todas las semanas, un gusto nuevamente estar en sus hogares. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. En esta oportunidad invitamos a un colega, a un amigo, a un periodista. Se trata de Fabio Almeida y con él vamos a conversar precisamente el tema de la campaña política y las redes sociales. Pero permítanme compartir con ustedes unos rasgos de la vida profesional de nuestro invitado, que realmente es un gusto tenerlo aquí. Fabio Almeida Parra es un licenciado en Comunicación Social, tiene una especialización en televisión, está graduado en la Universidad Central del Ecuador, certificado obviamente por el CONESUB de la época, pero tiene sus títulos además convalidados en España con la especialidad de imagen visual y auditiva. Tiene también estudios de maestría en la Universidad Internacional de Andalucía, España. Es miembro certificado del Digital Signage Expert Group, también del IAPA, International Association of Amusement of Park and Attractions. Es vocal principal del directorio de la Unión Nacional de Periodistas en varias oportunidades. Actualmente tengo el gusto de que sea un compañero del directorio. Es miembro fundador y actual director de la Fundación CODE. Es consultor en el diseño de estrategias y sistemas de comunicación. Ha escrito el libro Audio y Música por Computador. Implementa ecosistemas digitales, proyecto de comunicación experiencial 3D y 4D para diversos espacios como museos y centros interactivos. Y así podíamos usar los 30 minutos de esta entrevista. Así que, Fabio, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Y quisiera preguntarte, ¿las redes sociales tienen una influencia vital o simplemente son complementarias en una campaña política? Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Muy gentil por tu invitación. Yo quisiera diferenciar entre las redes sociales y los usuarios de las redes sociales. Hay dos tipos de usuarios. Primero, los que somos los migrantes digitales, los que no nacimos con el Internet, y los que son nativos digitales. Y esa configuración ya permite visualizar dos tipos de apreciaciones y de aprestaciones a las redes sociales, ¿no? ¿Ya? Es decir, unos que ya conocen como suyo, que ya vinieron en el chip. Que vinieron con ese chip, y otro que nos tocó adaptarnos a esto. Que nos tocó alfabetizarnos, digo yo. Alfabetizar, y que continuamos alfabetizando, y que en esta época de la pandemia nos ha llevado a alfabetizarnos más, a conocer un poco más y a profundizar de lo que está sucediendo en ese entorno. Ya, ahora Fabio, es obvio que hay una influencia de la tecnología en la comunicación, ¿no es cierto? Y particularmente hemos visto tras la primera vuelta presidencial aquí en el Ecuador, hemos visto que no sé si estaba o si emergió este voto joven, ¿sí? Este voto a quienes algunos candidatos presidenciales de los 16 supieron al menos captarlos o atraparlos o llamar la atención. ¿A qué se debe? Hemos visto concretamente con el candidato Hervas, ¿no? Que de 0% subió a 16%. No creo que tampoco las redes sociales hagan magia, Fabio. No sé, explícanos. O sea, ¿es una conjunción de varias situaciones que se da? Bueno, tampoco tengo la bolita mágica para decir. ¿Ya? Pero yo creo que es súper importante analizar la influencia que han tenido estos dispositivos, ¿no? Los dispositivos digitales.
Es decir, yo tengo algunas hipótesis alrededor de ese tema. O sea, una de las hipótesis es que el mundo de la política está cambiando y que la inserción de las tecnologías, por suerte, están permitiendo y facilitando mayor información. En ese sentido, yo creo que la discusión no es en torno a que si la patineta funcionó perfectamente, el saxofón funcionó perfectamente, si otras estrategias para tratar de posicionarte en esta red, que es una red pequeña aún, la de TikTok, que concretamente se está hablando, que es una red que tiene 2.300.000 usuarios aquí en el Ecuador, frente a la red mayor que conocemos, que es Facebook, que tiene 14 millones. Yo no creo que fueron esos elementos los decisorios. Hay que analizar que, en primer lugar, este voto joven, que es un voto ya que se mueve en ese entorno digital, primero, uno de los factores es que tiene información y sabe a dónde ir a la información. ¿Tiene o es que tiene interés en buscar información? Por un lado, pero tiene información respecto a dónde dirigirse, entre comillas, y ahí viene también una crítica y autocrítica a los que hacemos el periodismo y la comunicación, ¿no? La deficiencia que nosotros tenemos, y también a los sistemas electorales. Yo te voy a llevar un ejemplo que fue importante, o más bien dicho, recordarás que el debate que existió. En el debate es evidente que existieron 3 ganadores. No voy a decir los nombres, pero dentro de esto estaba el señor Herbas, para ponerte un nombre. Porque de alguna manera los otros buscaban posicionarse con esa política antigua. ¿Y cuál es la política antigua? Y otras personas que te interrumpan con unas cursilerías también, ¿no? Sí. Hoy es el cumpleaños de mi amada esposa. Sí, bueno, de haber ido bien con la esposa. Seguramente, al menos con la esposa. Y el otro que decía que se quería tomar la chuma y eso, ¿no? Así la borrachera. Sí, pero sin embargo, ese tipo de elementos sí va configurando y sí permite al elector joven, que obviamente tiene algunos tips y algunas percepciones de la política, a veces erróneas y a veces acertadas, buscar frente a eso, ir inmediatamente a buscar quién es este candidato. Y ahí vamos a ver, yo les invitaría a los que están mirando el programa que revisen, por ejemplo, dentro de la página del CNE. La página del CNE les va a dar la información de los candidatos. Pero es lastimoso que muchos de los candidatos, yo diría que el 90% de los candidatos, lo que han hecho es únicamente colocar el PDF escaneado y subirle a su perfil que le permite el CNE. O sea, copio y pego, y ahí quedé. Pero además pensando en ese recurso que nosotros, los migrantes digitales, creemos que digitalizar es coger y a la paginita escanearle. Eso no es digitalizar, porque el proceso actual de los nativos digitales es la búsqueda absolutamente interactiva, y ahí van a encontrar qué candidatos subieron su PDF con esta búsqueda interactiva. Sí, con links que te llevan, que te invitan a ir leyendo. Exactamente. Haciendo todo el tour, digamos. Exactamente. Entonces ahí hay un elemento súper interesante, facilita la información, está dentro del contexto, es lo que les llamamos la legibilidad del entorno en comunicación, que es lo que nos facilita a entender. Estamos hablando en el mismo lenguaje, para ponerlo así en un término, ¿no? Fabio, ¿es verdad que el Facebook te permite generar cierto tipo de emocional y cierto tipo de cercanía? Yo creo que, a ver, recordarás que mucho se ha hablado de la campaña de Trump en el 2016, en donde más bien la data que genera Facebook y estos canales tecnológicos, la que estamos haciendo, es la que facilita ese contacto, pero leída inteligentemente, además por científicos de la data, ¿no? Recordarás, bueno, todo esto tiene digamos, su inicio en la primera elección de Obama, en el 2012, en donde utiliza esta información potente, pero no la utiliza como uno regularmente creería, ¿no? Que porque yo soy comunicador me van a mandar esta información y demás, sino utiliza ya con elementos mucho más avanzados.
En el 2016 Trump gana a través de la ayuda que le brinda Kaczynski, que es el que entra con Cambridge Analytica. Que luego, por cierto, lo que hace Kaczynski es en Cambridge Analytica coger toda la información y microsegmentar, porque hay un elemento fundamental y es donde además, ojo, las encuestadoras no toman en consideración. Hay un elemento que es súper interesante, que es que las personas ya no estamos segmentadas únicamente demográficamente o por la ubicación laboral, etcétera, etcétera, sino las ubicaciones, las personas somos realmente personas con intereses muy específicos. Y lo que hace esta organización, esta Cambridge Analytica, que luego desaparece, luego de que hay este problema de que al fundador o al que organiza le hace una demanda a Facebook y como no puede ganar esa demanda, mejor le contrata a Facebook, ¿no? Finalmente. Pero lo que hace es microsegmentar. Este tipo de cosas, aplicando además ya un tema que es muy interesante, que es el machine learning, ¿no? Es decir, por lo que nosotros escribimos, incluso por los emoticons que mandamos, ya nos van perfilando. Analizan ya por Exacto. dónde vamos. Entonces, dicen que, claro, de alguna manera lo que tú pones en redes sociales refleja lo que tú eres o lo que estás sintiendo. Exactamente. Entonces claro, lo que haces es, imagínate en el caso de Estados Unidos, con 210 millones de usuarios, y de esos 210 millones de usuarios con unos 5.000 perfiles individualizados de cada usuario de esto, empiezan a saber y a conocer por dónde está el movimiento de las personas. Ahora, Fabio, leía justamente unos estudios, unos análisis de algunas universidades norteamericanas, ¿no? Y ellos decían que con el tiempo probablemente las redes sociales, el manejo de las redes sociales llegue a reemplazar al ejercicio periodístico, decía este estudio, ¿no? No sé si en verdad eso llegue a ocurrir, no sé. Pero lo que a mí sí me queda claro es algo, Fabio. El periodismo que nosotros nos formamos en universidades y que ejercemos es unidireccional. Y el manejo de las redes sociales es bidireccional. Y eso es un plus inmenso, gigantesco, que ya quisiéramos tener en el periodismo. Por eso siempre, sobre todo cuando trabajas en radio o lo que sea, buscas esa retroalimentación, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, quizás el éxito de las redes sociales es esto, de que es bidireccional, que inmediatamente hay una capacidad de respuesta o de interacción, ¿o qué es? Yo creo que por una parte sí, tiene que ver mucho con el tema de la experiencia, que tú tienes en ese momento con la red que estás interactuando, de la rapidez de la información. Sí. O sea, algo que a mí me encanta es ver la rapidez de los emoticons y de los memes, ¿no? Que son buenísimos. Sí. Y finalmente eso te da la idea de proximidad y de cercanía y de experiencia del usuario. Pero aún yo dudo que el periodismo como tal es una tarea que va a caer, todo lo contrario. El periodismo de investigación es el que se mantiene, ya ves... Está fortalecido, ¿no? Claro, ya ves los grandes medios a nivel mundial, ¿no? Uno cuando quieres llegar a una información, te diriges, por ejemplo, a un medio grande, El País. Claro, un New York Times. Exactamente, claro. Y cómo estos no han caído y han sucumbido los otros medios que finalmente han desplazado a sus periodistas y les han convertido solamente en copiadores de noticias de lo que está sucediendo en el entorno. El nuevo usuario, ojo, de los jóvenes, es un usuario que tiene mucha información al respecto. No se deja convencer fácilmente por los bulos o por los fake news. O sea, termina riéndose de eso, pero a su vez lo que hace es ir a la fuente o buscar en varias fuentes. No todos, pero ese es un camino que va a quedar, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué significa abrir un perfil en Twitter para un político, para un candidato? ¿Qué significa? A ver, hay que diferenciar las redes, ¿no? Una de las redes, como decía, Facebook tiene 14 millones de usuarios aquí en el Ecuador. Luego le sigue la red de Instagram con unos 5.300.000 usuarios. Luego vendría la red que es fabulosa de TikTok, que muchos no lo entendemos y ni siquiera nos hemos abierto, pero es muy divertido. Y luego viene la red de Twitter, que finalmente tiene 1 millón de usuarios. Ahora, aquí en el Ecuador, digamos como usuarios confirmados, yo le quitaría unos 300.000.
Pero finalmente Twitter es el medio más rápido. Pero para un político. Para un político claro. es importante porque es el medio más rápido de comunicación. Es el que genera opinión. Twitter genera opinión en cualquier sentido. O es el canal que utilizan, digamos, las instituciones para exponer su política frente a determinada cosa, de la cual los medios de comunicación pueden absorber de manera rápida esa información. O sea, es un canal de comunicación, diría yo. Para ello sí es importante, pero ojo, no es el determinante en una campaña. No creo que sea el determinante. ¿Suma algo? Probablemente sumaría para los medios de comunicación. Y en el entorno digital todo suma, ¿no? Lo que también tú señalabas es que hay que entenderle a la comunicación como un transmedia, ¿no? Cada uno funcionando. O sea, Facebook funciona de tal manera, Twitter de otra manera, YouTube, que es otro canal súper interesante y visitado por el sector de los jóvenes, de los nativos digitales, donde se enteran de muchas cosas, suma de otra manera, pero cada uno tiene el tratamiento. Y tiene también específico. Cada uno su propio nicho. Su propio nicho. Al igual que yo siempre rescataré, y además que yo siempre me identifico como un fan de la radio, porque la radio tiene un potencial que no va a morir, Así es. porque tiene también la línea de bidireccionalidad. Y en definitiva la radio... Tiene mucho más, Fabio, que solo la bidireccionalidad. Claro. La radio está hecha para trabajar en las sensaciones y las emociones de las personas. Por eso es que identifica tanto, ¿no? Exacto. Por eso es que une tanto a las personas. Sí. Ahora, yo te quisiera preguntar, Fabio, a ver, las redes sociales, una, dos o todas las que existen, ¿se les podría considerar como canales de comunicación para debatir? Y cuando digo para debatir entre los interlocutores, esto quiere decir que los interlocutores tendrán que escuchar, responder, analizar. ¿Esto se da en las redes sociales o es simplemente ahí lanzo lo que deseo? Yo creo que ahí hay un elemento que es importante, que las redes sociales tienen atrás un emisor con un interés. Es decir, yo estoy vendiendo algo, estoy vendiendo mi imagen o lo que sea, pero hay un interés premeditado. Entonces no creo que es el espacio más idóneo. Por eso yo sí creo que los sistemas tienen que irse buscando un nuevo enfoque, y hablo de los sistemas electorales. Aquí igual viene el tema y una crítica al sistema electoral. El sistema electoral no puede ser un sistema electoral basado únicamente en unas respuestas donde nosotros podemos saber dónde votar y con eso está tranquilo. Es un sitio además donde se puede debatir y donde se puede conocer mejor, y un sitio autentificado o certificado de lo que está ingresando allá es real. Yo diría... O sea, tú dices debería ser un poco más amigable, porque es como muy frío, ¿no? Más que amigable, lo que ahora se discute como un ecosistema. Es decir, ¿por qué tenemos que irnos nosotros a Google para buscar a alguien que sea nuestro candidato si tenemos el medio natural que es el Consejo Nacional Electoral, que debería ser? Y además con la posibilidad de que sea inclusivo. No sé si en mi equipo no se abre, pero yo no he visto que tiene estas particularidades para que las personas que tienen discapacidad visual, etcétera, puedan acceder, ¿no? No lo sé. Ahora, algo que me llama a mí la atención, Fabio, es cómo los equipos, en este caso de comunicación, de cada candidato presidencial, un poco cómo trabajan. Ellos se dejan guiar por el número de followers, el número de fans, el número de retweets. O sea, ¿cómo ellos saben que les están siguiendo? O mejor dicho, ¿estos followers, fans o retweets son confiables? No necesariamente, ¿no? Para eso, bueno, para esas métricas hay varios sistemas, ¿no? Google Ads, por ejemplo, en Google tienes una herramienta, pero hay otros sistemas y otras plataformas que te permiten identificar, poniendo el nombre, cuáles son los estados de las personas, los sentimientos, etcétera, etcétera. Yo creo que los equipos profesionales que asesoran a los candidatos tienen que ver absolutamente eso. Pero como te digo, no solamente eso, porque ahí vienen los errores de conceptualizar al nuevo votante. Y ahí viene una cosa, como yo señalo, que es fundamental. El nuevo votante, además, no es un votante demográfico ni laboral, es un votante por causas.
Y ahí viene una cosa súper interesante. ¿De qué porcentaje estamos hablando de ese nuevo votante del país? Yo diría que el nuevo votante entre los 20 y 39 años, digamos el votante joven, un rango que es el que... ¿Eso da un 30%? Eso da un 31%. Padrón electoral, sí, más o menos. Entonces este nuevo votante lo que está solicitando, o sea, lo que está demandando un poco es información, pero a su vez lo que hace es también... Perdona que te interrumpa, Fabio. Busca información no porque le apasione la política, sino porque quiere llegar con un voto informado. Sí, pero es esa la diferencia. Identificación de la causa. Entonces ahí viene un elemento. No se trata de que se vista de joven, no se trata de que le tuneen, etcétera, etcétera, sino se trata de la autenticidad. Ojo, tenemos tantas imágenes que sabemos cuál es auténtico y cuál nos está engañando. Y si algo uno aprecia en la vida es que la persona sea auténtica, ¿no? Exacto. Eso es lo que le hace original. Exacto, y eso es lo que en definitiva el usuario más informado y mejor relacionado con la tecnología digital puede percibir, pero además el que le genere empatía en su causa. Por ejemplo, hay la causa del aborto, y ahí hay una cosa muy concreta. Creo que el candidato Herbas fue muy claro cuál era su posición, y eso le ganó mucha empatía. Creo que fue el único, claro. Exacto, porque además uno necesita respuestas frontales. Frente a esto, nada más. Entonces, ese tipo de cosas sí va estableciendo que son los links, digamos, o los engagement, como les llaman, para agarrar a los votantes, ¿no? Ahora, Fabio, pregunto, el uso, la forma, las técnicas, el manejo de las redes sociales, ¿llegan algún momento en convertirse en un valor de marca para un candidato o una candidata? A ver, una red manejada muy bien, al igual que todos los recursos digitales manejados muy bien, como veíamos en el caso anterior que explicaba sobre quienes colocaron su propuesta en la página del CNE adecuadamente, finalmente facilita la información, y lo que estamos buscando siempre es que la información sea fácil de digerir. Eso creo que siempre, ¿verdad? Desde que no existía este mundo de la red social, si no únicamente nos guiábamos por un buen manifiesto, por un buen comunicado en el periódico muy bien redactado. Y yo diría que en ese sentido, aquí hubo en la campaña hubo de alguna manera un desbalance ambigua de creer que esta era una campaña inspiracional. Y esta no era una campaña inspiracional, esta era una campaña informativa, de comunicación. La gente quería conocer más acerca de quienes estaban ahí, porque principalmente al estar polarizado todo esto y saliendo de este espectro, lo que uno quiere es informarse y saber qué es lo que dice el uno y qué dice el otro. Entonces, quienes apostaron a las campañas inspiracionales fracasaron. Ahora, hay que destacar también que hay un voto de recuerdo, y eso que es un voto que se mantiene, un voto, digamos, un voto duro, del que ve en la política todavía esa estructura que yo presumo que en unos 5 años más de digitalizar va a ir sucumbiendo, que es esta política vertical en donde está el líder, el cacique, donde vienen luego las bases siguientes y donde estamos nosotros, la masa, que somos la que vota. Ese concepto aún existe. Yo creo que esa votación que aún existe se da todavía de alguna manera y ahí voy a volver al inicio, en los migrantes digitales, ¿no? Que todavía tienen esto. Hay que destacar también que obviamente eso va en relación de la fuerza con la que se ha trabajado y de la pérdida de los caciquismos en determinadas provincias. Ahora, Fabio, ¿se podría también decir que un plus del buen uso, buen manejo de las redes sociales en una campaña política es que el presupuesto es menor a lo que podría generar un presupuesto de una campaña por medios tradicionales? Y con esto terminaríamos. Sí, por supuesto. Además ahí yo creo que no solamente que regula el gasto,
sino que yo sí apelaría a que sea del Consejo Nacional Electoral, que vuelva un sistema, es decir, una página web potente en donde se pueda manejar los contenidos de manera segura. Porque de lo contrario, el candidato a través de las agencias y de la mejor agencia de asesores podrán decir lo que sea y obviamente convencer al electorado. El recurso digital abarata el costo en determinados momentos, porque si queremos ir a profundidad vamos a tener que tener científicos de la información que nos permitan desglosar. Pero digamos, para hacerlo corto, si es que el CNE tendría una página potente en donde además genere datos, cuáles son las causas que más motivan esa información, que es un tema que nos deben toditos los candidatos, es qué política vamos a implementar en el Ecuador con los algoritmos y el tema digital. Ha sido un gusto, Fabio Almeida, tenerlo aquí en este espacio. A ustedes, amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Por supuesto, les esperamos la próxima semana y en primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.